A ver. Y estas características también tenían propiedades, que es la estacionariedad, la ergosidad, lo que revisamos anteriormente. Entonces, todas estas, como ya dijimos, son características en el tiempo. Nos dicen cómo se comporta el proceso estocástico en el tiempo. Por eso es que analizábamos en un tiempo tau, en un intervalo de tiempo. Este era un intervalo. Por eso teníamos que T2 menos T1 iba a ser el intervalo de tiempo en el que es analizado, y esto entonces es un dominio temporal. Ahora necesitamos un análisis de proceso estocástico en la frecuencia, o lo que es también en el dominio espectral. La señal X de T o el proceso estocástico X de T va a ser una señal determinística. Que voy a necesitar pasarle a la frecuencia por medio de la transformada de Fourier. Entonces, para que la función, el proceso estocástico, me quede en la frecuencia, tengo que aplicar la transformada de Fourier a mi señal determinística en el tiempo, y recuerden que la fórmula o la ecuación, la fórmula que se aplica para transformada de Fourier es la integral de menos infinito a infinito del proceso en el tiempo por la componente imaginaria, esta componente. El proceso estocástico en el dominio espectral se le llama densidad espectral de voltaje. ¿Y qué pasa con esto? ¿Para qué sirve la densidad espectral de voltaje? Esta describe la distribución de los niveles de voltaje en su contenido espectral. Eso es la descripción de la función en la frecuencia.
Ya, sigamos. Entonces, ya copiaron, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ya. Ahora sí quiero regresar otra vez el tiempo, entonces es la transformada inversa. Aquí es un menos 1. Menos 1. La transformada inversa de x de f pero ahora integro con respecto a la frecuencia. Entonces aquí retorna a la función temporal. Ahora vamos a ver la función de densidad espectral de potencia. Vamos a ver la deducción de fórmulas, que no es tan larga. Y después las fórmulas principales. Pongamos con rojo. Función de densidad espectral de potencia. Para yo obtener la función de densidad de potencia, a la función en el tiempo le voy a establecer intervalos. Voy a definir un intervalo finito. Es decir, ya no me conviene que esté entre menos infinito e infinito, sino que ahora yo quiero que esté entre t, entre menos t y t. Va a ser el intervalo de esta función. Entonces, en vez de llamarle simplemente el proceso estocástico X, le voy a llamar X con una T mayúscula acá abajo. En el tiempo va a ser una función definida en xt con estos límites. Entonces, cuando esta función sea absolutamente integrable en los intervalos menos t y t del valor absoluto de la función en esos intervalos, es decir, que exista la integral o también esta expresión matemática, si ya tengo así. Estas son deducciones, pero lo que me está diciendo es que el resultado de esa integral sea menor que 0 cuando t tiende al infinito. Entonces, si esta integral existe, entonces va a poder transformarse a la frecuencia. Esa es la parte teórica que el objetivo de estas formas. Entonces paso a la siguiente. Entonces x de t será transformable en Fourier.
Aplicando esto, o sea, existe la transformada de Fourier. Eso es lo que quiere decir, porque recuerden que no todas las funciones tienen su espectro en la frecuencia. Pero si cumple la anterior condición, que es integrable en los intervalos menos tt, entonces sí voy a poder aplicar la transformada de Fourier. Aquí viene un concepto de la energía finita. La energía finita de un proceso estocástico. Finita de tilde. No. Entonces, la energía finita de X va a ser igual a la integral de menos t a t de la función en el tiempo al cuadrado. Que sería lo mismo que yo pongo de infinito menos infinito de X que tenga los límites que ya vimos anteriormente al cuadrado. Ese es el concepto o la fórmula de energía infinita. Ahora, para obtener la potencia promedio se aplica el teorema de Parseval. Que justamente es para el cálculo de la potencia promedio. Entonces yo puedo decir que la potencia del proceso estocástico es igual a 1 sobre 2t integral de t a menos t de la función al cuadrado respecto al tiempo, que cambiando los límites también va a ser igual a 1 sobre 2t la integral de infinito a menos infinito de la función en la frecuencia con el intervalo t mayúscula al cuadrado. Este es el teorema de Parseval, que yo puedo hacer el cálculo en el tiempo o puedo hacer el cálculo de la frecuencia, o sea, usando el dominio espectral. Este de aquí se llama potencia promedio. Entonces, ¿qué significa esta potencia promedio? Dice, Txt será aleatorio para cada realización del proceso. Su valor esperado corresponde a la potencia promedio del proceso X de t. En menos t y t.
Listo, sigamos entonces. Entonces ahora tengo unas fórmulas para sacarle de la potencia promedio la función de medias. A ver aquí. Entonces, de la anterior fórmula, si yo necesito sacarle la función de medias, sería la esperanza de esto. Y esto sería 1 sobre 2t, la integral de t a menos t, de el valor esperado de la fórmula que tenía anteriormente. Simplemente estoy aplicando la esperanza. O que es lo mismo de infinito menos infinito, de la esperanza. Aquí 1 sobre 2t me faltó. De la esperanza de x, f, t en la frecuencia. Todo esto es al cuadrado con respecto a la frecuencia. Todo cuando t tiende a infinito, le tengo que agregar los límites. La misma ecuación voy a copiar, diré la misma fórmula, pero ahora también con el límite cuando t tiende a infinito. Entonces, este es el promedio temporal. No, perdón. Es la potencia promedio espectral. Esta fórmula de aquí adentro está dentro de la integral. Sobre 2t se le llama también densidad espectral de potencia. Y es la SXX, se le representa con S en la frecuencia y es la parte de adentro de la integral. Es el límite cuando t tiende a infinito del valor esperado de la función en la frecuencia con intervalo t al cuadrado. Todo esto sobre 2t. Esto entonces el argumento de la integral. Fíjense que he copiado todo menos la integral. Se le representa con S y es la densidad espectral de potencia. Según la descripción acá, esta es interpretada como la distribución de la potencia del proceso en su contenido espectral.
Ahora, continuando, ya mismo se acaba la parte teórica y de las fórmulas. Para la potencia promedio, de un proceso estocástico X de T, tengo dos métodos. El método 1 es cortito, creo que es el más fácil, depende del proceso estocástico como esté descrito. Puedo calcular la potencia promedio en su función de medias con la A, que era el promedio temporal. Aplico el promedio temporal a la esperanza del proceso estocástico al cuadrado. Y ya, o sea, saco la esperanza del proceso estocástico elevado al cuadrado. La respuesta de eso le aplico el promedio temporal. Y listo, ya está la potencia promedio del proceso estocástico. Y el otro método que debe llegar a la misma respuesta es en la parte de la frecuencia, en la fórmula que acabamos de ver, que tengo integrar de infinito a menos infinito la densidad espectral de potencia que acabamos de ver. Esto va a estar en la frecuencia, entonces integro con respecto a la frecuencia. Y esta fórmula de ese XX es la que está en la anterior diapositiva, la anterior presentación, donde tengo que elevar al cuadrado el proceso estocástico en la frecuencia, aplicar la esperanza, dividirle para 2t y evaluar el límite. Vamos haciendo un ejercicio entonces. Supongo que ya copiaron esta parte. Si no. Cinco. Entonces vamos a ejercicio. Sea el proceso estocástico X de T igual, uno fácil, a seno para comenzar, con A, distribución uniforme de 0 a 1 y frecuencia omega sub 0 constante. Determinar la potencia promedio por los dos métodos. Comencemos entonces, método 1.
Para el método 1, la fórmula dijimos que hay que aplicar el promedio temporal de la esperanza del proceso al cuadrado. Entonces, voy a aplicar, primero voy a encontrar lo que está aquí adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elevarle aquí adentro la x al cuadrado. Sería al cuadrado seno de esto. ¿Qué saldría como constante de la esperanza? A cuadrado. No, como constante. Seno donde ve. Seno de omega. Por aquí es al cuadrado, perdón. Me olvidé de ponerlo al cuadrado. Bien. Seno al cuadrado. Y la esperanza de A al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Apliquen la fórmula y me avisan cuánto sale. Un tercio. Un tercio. Un tercio. Ya. Ahora me toca aplicar el promedio temporal. Entonces, recuerden la fórmula. Si teníamos esta fórmula, cuando era solo de una función, el promedio temporal era el límite, cuando t tiende al infinito, de 1 sobre 2t, integral de t a menos t, de x de t con respecto al tiempo. Entonces, esto tengo que aplicar, pero para esta función. Entonces, pongamos a de 1/3 seno al cuadrado de omega o t. Sería el límite cuando t tiende al infinito de 1 sobre 2t, integral de menos t seno al cuadrado omega o t con respecto al tiempo. Puedo aplicar aquí una sustitución trigonométrica, seno al cuadrado de x, por ejemplo, o de a. Vamos de a. Es igual a 1 menos coseno de 2a. ¿Sí recuerdan esa? Entonces voy a sustituir esa igualdad. Es coseno al cuadrado, Inge. No, aquí cuando pongo 2a, no es al cuadrado. Ahí está, revísenla en sus fórmulas. Aquí es a. Puedo poner coseno de 2a para que ya no sea al cuadrado. Inge, disculpe, ¿y el 1/3? Ah, todavía. Ah, me olvidé el 1/3. Ahí voy, ahí voy. Ya, listo.
Entonces voy a sustituir, puedo poner aquí un sexto, ¿no es cierto? Límite cuando t tiende al infinito de la integral de 1 menos coseno de 2 omega o t con respecto al tiempo. ¿Cuánto sale eso? A ver, hagan el procedimiento en sus cuadernos. Aquí me falta una T, por cierto. Esta T no le había puesto. Ya está. ¿Me dicen cuánto le salió? Ah, ya, y otra cosa. Esta fórmula está incompleta. ¿Ya le buscaron esta fórmula? Este es sobre 2. Sobre 2. Sí. Verán. Porque Ahora, aquí también es el seno de casa con teta, seno cuadrado de teta, me sale 1 menos coseno cuadrado de teta nomás. sí, pero Sobre el 2. el que Sí, pero es es no con al sobre 2. cuadrado, Ajá. no al cuadrado, sino Solo. coseno doble. Coseno doble. Aquí es con 2. Sí, es con 2, ¿no es cierto? Sí, con coseno doble. Sí, sobre 2. Aquí está, coseno doble. Supongamos que despejamos seno al cuadrado, entonces me queda 1 menos coseno doble de A sobre 2. ¿Y a cuánto salió esa integral? Y con evaluando los límites. ¿Cuántos arriba ya tienen? Un sexto del salón del PT. Un sexto del salón. Ya.
Ya está el método 1. Ahora nos toca método 2. Entonces sale un sexto. Método 2 también tiene que salirnos un sexto. Que es la fórmula, decía, a ver si me acuerdo, no, la integral de menos de infinito a infinito de Sxx que está en la frecuencia con respecto a f. Esa es la fórmula, ¿verdad? Ya. Pero para sacar esto, ahora la fórmula de la densidad espectral, que esa sí era una gran fórmula, ¿cómo era? A ver, era el límite cuando t tiende al infinito de la esperanza de la función en la frecuencia elevado al cuadrado sobre 2t, creo que era. A ver. Sí. Tenemos que encontrar eso, pero antes de encontrar eso, ¿qué debemos encontrar? La transformada de Fourier. Este tiene más pasos, este método en la frecuencia. Es más largo, en este ejercicio es más largo. Que tenemos que encontrar la transformada de Fourier del seno, porque ese es el que tiene el tiempo. Entonces sigamos. La fórmula de la transformada de Fourier, como estoy en el intervalo t, esta me dice, haga en el intervalo t. Entonces voy a hacer en el intervalo t. Tendría que hacer del proceso reemplazando, pongo aquí a seno por e a la menos j 2 pi f t con respecto al tiempo. Me toca integrar todo esto. Si recuerdan la aplicación de transformadas de Fourier cuando tengo senos, cosenos, se utiliza las fórmulas de Euler. Fórmulas de Euler. ¿Qué me dice? Que, por ejemplo, si tengo seno de x, esto le puedo transformar a e jx menos e menos jx sobre 2j. Y el coseno, si tuviera coseno de x, es e a la... bueno, ahorita el coseno... ¿Dónde tenía esa fórmula? Bueno, ahorita no le voy a tener, no he tenido no me acuerdo el cambio de los signos. Es parecida, pero con otros signos, me parece. Lo buscan en internet, pero como no vamos a hacer ahorita el coseno, entonces me borro. Por lo tanto, aquí tengo el argumento x y todo el argumento del seno tiene que ir a los exponentes de la e. Entonces, si yo tengo seno de omega o t, debería ser e elevado a la j omega o t y menos e a la j omega o t sobre 2j. Porque es todo el argumento. Ahora, ¿cómo puedo expresar la velocidad angular en frecuencia? ¿Esto en frecuencia cuánto es?
2pi por la frecuencia. Ya. 2pi por la frecuencia. Y como estoy en omega sub 0, tengo frecuencia sub 0. Entonces voy a ir reemplazando. Esto también voy a reemplazar en las fórmulas de Euler para el seno. Aquí sigamos entonces. Listo, ya reemplacé. Ahora puedo distribuir estas multiplicaciones, multiplicando lo que tengo la resta de Euler por el Euler, o sea, por la E que tengo afuera. Entonces me quedaría. Como constante, la A y el 2J no me afecta ahorita la integral. Entonces le voy a sacar aquí afuera. Y aquí me va a quedar este por este. Sería E, el factor común J2 pi T y frecuencia menos frecuencia. ¿Verdad? Este por este. No, sí. Si se fijaron, solo estoy multiplicando. Menos E. Y acá sería otra vez menos lo común es J2 pi T y frecuencia sub 0 más la frecuencia del siguiente término. Y todo esto, la integral con respecto al tiempo, me faltan los límites. Hasta ahí, si estamos bien. Si no. Sí. Ahora sí puedo integrar cada uno, distribuir la integral para cada término de la resta esta vez. Entonces, si integro esto, por ejemplo, si yo tengo, no, ya se me acaban las diapositivas. Voy a hacer una anotación aquí. La integral de E a la menos 3t con respecto al tiempo, ¿esto a qué es igual a integral? E a la menos 3t sobre un tercio. ¿No es cierto? Ya, entonces ya se saben, si ven que ya son cosas que ustedes ya saben, ahora aplico a esta integral. Entonces sería x f t integrando me va a quedar el a sobre 2j, no afecta. Y esto sí, a ver, copio lo mismo, j2 pi t f menos df. Este es un menos. Sobre sería J2 pi F menos F. Menos, copio lo mismo, menos J2 pi T F F sobre J2 pi menos J2 pi F más F.
Y esto me falta evaluar en t y menos t. Este menos por menos, borro y me da más, ¿no es cierto? Todos están de acuerdo. Hasta ahí. Sí. Sigamos. Voy a ver. Ay, espérenme, le pongo más diapositivas. Me toca evaluar en t y menos t. Ya, entonces, tenía 2 pi, sería t mayúscula. Ay, con las frecuencias que se restan. El primer término, menos e mayúscula, aquí menos, porque evalúa en menos t, ¿no es cierto? Y todo esto sobre J2 pi F0 menos F. Esa sería la evaluación del primero, de este de aquí. Ahora me toca más. A la menos toca, ¿cómo era? Sí, a la menos primero. A la menos J2 pi T F más F. Menos E, y aquí como me tocaría evaluar en menos T, arriba me va a quedar positivo. Esta es una T, casi no se nota, no. El lado del pi se pierde. Listo. Ahí está evaluado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Otra vez voy a poner la fórmula aquí del SEN, que teníamos aquí, la del Euler. Tengo esto, entonces se parece, ¿no es cierto? Voy a poner con otro color, con uno de estos. Se parece, aquí tengo los dos J y todo lo de arriba, donde esto, todo esto sería el argumento del seno. Acá igual, pero están los signos contrarios. Por lo tanto, puedo sacarle el menos de aquí. De esta manera, pongan atención. Voy a sacarle el menos para dejarle aquí. Sería aquí menos. Aquí pongamos un paréntesis menos. Y aquí más.
Ya. Y ahora sí me quedó igual. El J que la E elevado a la J es la positiva y la negativa también está elevado a menos J. Todo esto es el argumento y necesito esto para que me quede igual que el seno. Entonces, ¿sí, no es cierto? ¿Sí se dieron cuenta de lo que voy a hacer? Sí, no, tal vez. Reemplazarle por el seno. Sí. Yo sabía que son bien pilas ustedes. Ya van a sacar ahora sí 10 en los exámenes. Ya, esto que está aquí abajo no le voy a usar, entonces le voy a sacar aquí afuera, ¿no es cierto? Del primero. Oiga, Inge, una pregunta. Dime. ¿Y si le mete esta J de aquí adentro y les elimina las J y le hace con la inversa, que sería la del coseno? ¿Cómo es el coseno? ¿Tienes la fórmula? Es un medio de E a la U sería, más E a la menos U. ¿Pero U qué es? Todo el término que está elevado en O euro. sea, X. A la Ajá, JX. sí, Aquí es. Puede ser. Sí. A ver, a la X. O sea que es aquí JX sí, y menos JX. sí, Inge. Mm, Y le elimino las J de aquí para que no tener el término evaluado en J, J por J menos U. menos 1. Bueno, hagamos entonces como dice el compañero. Igual tiene que salir un sexto. Seguro que está bien esta ecuación, porque esa sí no tengo yo ahorita. ¿Sí está bien esa? Solo para verificar. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, está bien. Ya. Entonces, como dice el compañero, saquémosle aquí el menos 1, el 2 se me queda aquí afuera, el 1, 2 necesito sacarlo. Sería pi f menos f. Ya. Y puedo poner entonces coseno de 2 pi t f f. Listo, el primer término. Menos a sobre menos 1, 2 pi f más f. Coseno de 2 pi t. Dime. A mí me parece el con más coseno. Aquí, ¿en dónde? E a la JX más. Y ahí, Inge, entre E y E, sí. Véale y ahora, entonces sí, ¿cómo que? No, ¿verdad? No, ya no. Entonces regresemos nomás al Pero centro. como estaba antes, con el signo que cambió. Entonces regresemos al seno, mire. Ya. Entonces, igual acá abajo me quedaría 2j pi f menos f. Ya. Seno de 2 pi t, la resta de las frecuencias. Y después menos a sobre 2j pi f más f. Eso. Y seno de 2 pi t más f. Ahí sí, ¿verdad? Sí reemplacé bien.
¿Qué opinan? Sí. Sí. Ya, sacando factor común. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿qué más? Si sacamos factor común, me sale el A2JK. ¿Qué más tenemos que hacer? La fórmula decía que después hay que elevar el cuadrado, encontrar la esperanza. Todavía nos falta de la. Saquemos factor común, que sería A sobre 2JP. Y aquí me va a quedar seno de 2pi F sobre F menos seno sobre más F. Puedo quitarle esta J, ¿no es cierto? Voy a hacerle para que se quite del denominador. Recuerden que puedo multiplicar por J sobre J. Y esto me quedaría menos AJ, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya, ahora sí, nos toca elevarle esto al cuadrado. Porque así dice la fórmula, fíjense, la de S, aquí está, toca elevarle al cuadrado y aplicar la esperanza. Le elevo al cuadrado entonces. Esto se sigue haciendo cada vez más largo. ¿Cómo iremos a llegar a un sexto? Cuando evaluemos en el límite vamos a llegar a un sexto porque ahí los senos de infinita se van a hacer ceros. Para no escribir esto podemos reemplazarle este de aquí por F1 y este de aquí por F2. Entonces F1 va a ser igual a F sub 0 menos F1 y F2 va a ser F sub 0 más F1. Para no hacerle el argumento tan grande. Ya, elevando esto al cuadrado entonces me quedaría A al cuadrado. J al cuadrado sería menos 1, ¿no es cierto? Y menos 1 por menos 1 me queda positivo. ¿Sí me siguieron eso? Sí. Listo. Y ahora todo esto al cuadrado. Sí. Ya, L, y ahora todo esto al cuadrado. Seno al cuadrado de 2pi de F1 sobre F1 al cuadrado menos 2 seno de 2pi t F1 por seno de 2pi t F2, esto sobre F1 F2 más seno al cuadrado de 2pi t F2 sobre F2 al cuadrado. Bien, ya está el cuadrado, ahora hay que aplicar la esperanza. Como la esperanza con respecto, la esperanza de todo esto, nos toca aplicar la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza de todo esto, ¿a qué término afecta? Piénsenle un ratito.
Aplico esperanza, que sería lo constante y que debería sacar la esperanza. Solo aplica la esperanza. Ya, entonces voy a poner solo la esperanza de A al cuadrado. ¿Cuánto sale? 1/3. 1/3. Entonces la esperanza de la función en frecuencia al cuadrado es igual a 1/3 por 4 por 4pi al cuadrado. Y copio todo eso de los senos. Bueno, ahí le copian ya, de los senos. El siguiente paso es poner el límite, que ahí sí ya se supone que nos debe... Estamos hasta solo el denominador de esto. Todo esto hay que dividirle para 2t y poner el límite. Aquí sí ya voy a poner completo. O sea, nos falta poner esto de aquí, fíjate. ¿Le ven a esperanza esto? Sí, no debe salir. Ya, entonces voy a poner ya la fórmula de Sx, ahí sí escribo completo. Es igual al límite cuando t tiende al infinito de esto quedaría igual 1 sobre 12 pi al cuadrado 1 sobre 2t, ¿no es cierto? Porque así decía la fórmula, esta es una t mayúscula. Y ahora sí los senos, seno al cuadrado de 2 pi t f1 sobre ¿cuánto era? F1 al cuadrado. Menos 2 seno. Pongamos arriba porque tengo menos 1. Faltó el cuadrado, el F2, creo. Ya, el cuadrado acá. Y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea? Aquí entra otro concepto matemático que no estamos muy relacionados porque no lo usamos seguido, pero este concepto matemático se llama, así deben de haber visto, ¿en qué materia pudieron haber visto esto? ¿Cómo se llama esto? Algo de lineales, sistemas lineales me parece. Pueden poner en Wikipedia la función del seno cardinal. Entonces, ¿qué es esto de la función del seno cardinal? ¿Sí o no que si vieron en algún lado? No han de decir.
Bueno, este seno cardinal se usa en sistemas de digital de señales. Y en sistemas de teoría, y en la teoría de la información. La fórmula del seno se le representa así: seno cardinal y el normalizado con una n mayúscula. La definición es seno de pi x sobre pi x. Entonces, esta es la fórmula, este es el que vamos a usar. ¿Por qué queremos usar esto? Porque después vamos a poder, en cambio, aplicar la fórmula del Dirac, de la delta de Dirac. Ya les pongo aquí mejor la fórmula. Delta de Dirac tiene que ver con el seno cardinal. Les comparto. No encuentro. Espérenme un ratito. No encuentro la página web, pero aquí en mis apuntes tengo, ya les voy a buscar, que la delta de Dirac se le representa por este símbolo y va en frecuencia. Es igual al seno cardinal de lo que tenga aquí en frecuencia o el argumento que tenga sobre 2. Después, y ya nos va a quedar en delta de Dirac. Y eso ya no se nos elimina cuando se hace la integral. Y nos queda el 1. Pero vamos por partes. Primero apliquemos la parte del seno cardinal. Esto de la delta de Dirac es después. Entonces, SXX. Yo sé que esta parte matemática es muy tediosa y son muchas cosas. Pero igual es necesario para este ejercicio. Después les voy a compartir una tabla de transformadas de Fourier que dice que directamente puedo poner la delta de Dirac. Así dice la transformada. Bueno, después les comparto para ver esa parte. A ver, entonces, transformando esto a seno cardinal, tengo que acomodar algunos términos para que me salga igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, pi, tengo aquí pi. Por lo tanto, x, este es pi.
Por lo tanto, la x de aquí sería 2tf1. Y abajo debería tener lo mismo. 2tf1. El 2 sí puedo tener de aquí t, pero tengo if1. Y sería el cuadrado. ¿No es cierto? Sí puedo hacer el reemplazo. Entonces sería 1 menos, diré 1 sobre 12 pi al cuadrado, no me afecta. Este 2pi sí va a entrar para que se haga el seno de Dirac. Entonces me quedaría, como está al cuadrado, y aquí al cuadrado me va a quedar seno al cuadrado de Dirac, de cardinal, con el argumento 2tf1. Y ya, a eso se reduce. El 2t lo estoy usando acá. El otro seno le puedo aplicar a este. A este no le puedo aplicar porque, o sí. Si pudiera, ¿no es cierto? Quedaría menos 2 seno C de 2tf1 por seno cardinal de 2tf2. Sí o no. No, porque me faltaría un 2t. Este dejémosle pendiente el del medio. No puedo hacer eso porque me faltaría aquí un 2t para el uno y el 2t para el otro. Así que dejémosle aquí. Seno 2pi f1t, seno 2pi f2t sobre f1 f2. Más, aquí sí, seno cardenal al cuadrado de 2t f2. Y aquí me olvidé de poner el límite. Y ahora le voy a borrar esto. Inge, buenos días, disculpe una pregunta. En la fórmula del seno cardinal dice que es el seno de πx sobre πx, pero en el que aplicamos en el primer término no tenemos sobre πx. Ah, ya. Aquí está, aquí me olvidé de sacarle el pi aquí al cuadrado, y aquí sí ya puedo poner aquí pi, pi y pi. Y acá me quedaría pi. Ahí sí, ¿no es cierto? Porque este 2t... La x que tenemos es 2tf1. Y eso debería estar abajo también, ¿o no? Estoy equivocada. A ver, entonces, ¿cómo sería exactamente? Aquí teníamos el cuadrado. Regresemos a lo que teníamos. Parece que sí nos equivocamos por aquí en algún término. Este era el cuadrado. Aquí abajo tiene que quedarme igual que arriba. ¿No es cierto? Tengo el F1, sí tengo. El 2t. Ah, pero debería ser al cuadrado, ¿verdad? Inge, y si le multiplica F1 por F1 y ahí quedaría sobrando F1 por todo el seno cardinal de 2Fi sobre F1. Es ahí para que ahí también se multiplicaría por el T y por el Pi y estaría apareciendo ese arriba. Puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar por t, dividir para t, para que aquí me salga t al cuadrado. Aquí puedo separar el 12, ponerle aquí
6 y aquí 4, ¿no es cierto? Entonces, si le introduzco esto aquí adentro, sería 4t al cuadrado. Y el pi también estaría al cuadrado. Me quedaría así, verán. Le voy a poner aquí 4t al cuadrado, f1 al cuadrado. Le introduciría esto y le borraría lo que está aquí afuera. Este. Y el pi también al cuadrado también le puedo meter aquí adentro. Ay. Así. Sacándole el cuadrado afuera, me va a quedar igualito el argumento, ¿verdad? ¿No quedaría solo un sexto Inge afuera? Sí, un sexto, por eso ya le dije, ya le voy a borrar. Es que le estoy haciendo sin borrar. O sea que lo que ya metí es de este y este. Si yo saco el cuadrado aquí afuera, aquí me queda 2. Y el cuadrado de los otros me queda así. Y ahí sí tengo igualito, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Pero acá igual, aquí aplicaría lo mismo. El del medio nada más que es otra cosa. Aquí me quedaría 2t f2 pi al cuadrado. Y aquí sí me quedaría 4t al cuadrado pi al cuadrado. Porque esos no, así sería. Y aquí afuera sí me quedaría el 1/6 t sobre 6, porque arriba puse t. Ya, entonces corrigiendo eso, aquí afuera, aquí, me quedó t sobre 6, que multiplica, y ahí sí, esto estaría bien, y este está incompleto, el del medio. Este me queda 4 t al cuadrado, pi al cuadrado. Inge, una pregunta. ¿Por qué es al cuadrado? ¿Por qué tiene que ser al cuadrado? En el término de abajo. No solo debe ser. Porque el seno está al cuadrado. Entonces estamos haciendo como que fuera seno de 2 pi t f1 sobre 2t f1 pi y esto al cuadrado. Por eso acá abajo la respuesta ponemos seno cardinal al cuadrado. Ya. Igual en el último término. Lo mismo estamos haciendo, pero con f2. Sería seno al cuadrado cardinal. Existe una propiedad, pero no sé por qué no le he apuntado la referencia bibliográfica. No he puesto. Así que les va a tocar creerme y después ir a investigar. Si me van a creer lo que les voy a decir ahorita. Verán, la propiedad para transformar la delta de Dirac. Es que como esta clase yo ya di hace algunos semestres, tengo aquí la fórmula, pero no he puesto la referencia bibliográfica de donde saqué la fórmula. Pero en conclusión, les iba a decir que
Cuando yo tengo este límite de senos y cosenos me va a salir 0. ¿Por qué? Porque aquí seno que cuando t tiende al infinito, me va a salir un número de que tiende de 0 a 1, no importa cuál. Este también de 0 a 1, así como hicimos en el anterior parcial. Y un número sobre infinito, porque aquí tengo la t. Entonces todo este término de la mitad me queda 0. Esa es la parte fácil. Ahora, cuando yo tengo el límite, cuando t tiende a infinito, de t por el seno cardenal de 2tf1, me sale un delta de Dirac. Si recuerdan el delta de Dirac en la representación de la frecuencia, es un impulso, es una función impulso. Eso es cuando yo aplico el límite cuando t tiende a infinito de t que multiplica al seno cardenal de una frecuencia f1, me sale el impulso en la frecuencia 1. Y cuando aplico el límite cuando t tiende al infinito de t por el seno cardenal en frecuencia 2, me sale otro impulso, pero en la frecuencia 2. Esa es la explicación que tengo, pero no tengo la referencia bibliográfica. Ya les voy a buscar para pasarles. Entonces, aplicando esto que les digo, me quedaría el 1/6, que eso nadie le quita, ¿no es cierto? El 1/6, y me quedan dos funciones delta de Dirac, que si ustedes recuerdan, se pone delta de Dirac de F1 más delta de Dirac de F2. Y esta es la densidad espectral de potencia, esta es la respuesta. Pero nos decía la otra que la potencia promedio es igual a la integral de infinito a menos infinito de, a ver, aquí sí estamos bien. Porque no nos va a salir 1/6, nos va a salir 1/3. Por ahí en algo nos equivocamos. Dije, en la parte de abajo quedó al cuadrado, pero la fórmula que nos dijo solamente era pi por x, pero ahí queda pi por x al cuadrado en el denominador. Eso no ¿Cuál sería sobre cambia. 2 ahí? En esta de aquí, sobre 2, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿verdad? Sí, creo que Ah, sí, porque aquí también estoy poniendo delta de Dirac. Sí, sobre 2. Ya. Entonces ahí como tengo sobre 2, aquí sería sobre 12. Uno sobre 12 y después la integral de F1 más la delta de Dirac de F2 con respecto a la frecuencia. Y si ustedes aplican la integral con respecto a la frecuencia de una delta de Dirac, ¿alguien se acuerda cuánto es? 1. Ya, 1 y más 1. Tendría que aquí evaluar en infinito menos infinito, pero como no tengo f, no afecta los límites. Entonces tengo 1 por 2 y ahí está el 1/6. ¿Por qué se complicó esto? Por la transformada de Fourier del seno. Si encuentran una tabla de transformadas de Fourier que les dé directamente el seno, nos pasa, y el coseno, porque así son este tipo de ejercicios.
Hasta ahí que nos quedaríamos por hoy. Entonces, podríamos ver que en el espectro estaba más complicado encontrar la potencia. Sin embargo, es lo que se realiza porque se hace una caracterización en frecuencias. Y encuentro la potencia promedio. Una vez que ustedes revisen otra vez este procedimiento y cuando ya se acostumbren, ya se les va a hacer más fácil porque los reemplazos son lo mismo. Hasta que practiquen para el coseno y ya los reemplazos se hacen, si van ordenadamente, se hacen más sencillos. Solo que como esta era la primera vez y yo también veo este ejercicio hace algún tiempo, hasta explicarles cómo se les realizan los reemplazos y no equivocarnos, ya llegamos a la parte de la delta de Dirac hasta acá. Después se integra con respecto a los límites de infinito menos de infinito de la frecuencia y como es delta de Dirac es 1 más 1. Eso sería entonces todo por hoy. Para ver la actuación en clase van a tomar las fotos de sus apuntes. Ya les creo una actividad aquí en la plataforma, lo que hemos visto desde el lunes. Disculpe, ¿podría poner la diapositiva pasada? Ya. Inge, solo la clase de hoy. Desde el lunes. Lunes, lunes, jueves y viernes. Repetir esa parte ¿Hasta qué hora, Inge? ¿Hasta cuándo va a estar la actividad, Inge? Hasta unos 10 minutos. Sigan tomando fotos mientras creo. Dijeron que el anterior no. Inge, el tema del lunes que comenzamos son las propiedades de la correlación cruzada. Sí. Ya. Y ya no le escuché que dijo que hagamos. ¿Puede repetir, por favor? Fotos de sus apuntes desde el lunes hasta hoy. Y van a subir. Si está muy pesado, le ponen en la nube un link. Asegúrense de que se abre el link, que esté todo bien, o si no, no vale revisar. Y si no vale revisar, toca poner 0. A ver, ¿qué hora es hoy? Ahí está, actividad semana del 13 al 17 de junio. Se llama en la segundo parcial, zona de rebote. Ahí está ya creado. Si está muy pesado, le ponen un link. Y eso sería todo por hoy. Que les vaya bien.